Yo siempre les he dicho a los hermanos que nosotros somos privilegiados, afortunados, porque el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? Porque no conocíamos este camino, no conocíamos el gozo verdadero, no conocíamos esa paz verdadera que solamente el Señor sabe dar. Y digo que somos afortunados porque no nos trajo a sus pies, el Padre no nos trajo a los pies de nuestro Señor Jesús porque éramos buenos, hermanos. Si estás aquí, fue con un propósito. Tú ya fuiste escogido, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, hermano, pero fuimos escogidos con un propósito, para vivir una vida santa, una vida agradable delante de nuestro Señor y Dios. Y Él entiende que habiéndonos traído a nosotros, habiéndonos sacado de la basura con tantas mañas, con tantas malas costumbres, Él en su paciencia nos espera, nos instruye, nos habla de una y otra manera. Él sabe que hay un proceso, que va a haber un proceso en cada uno de nosotros. Pero el propósito de Dios es este. En el versículo 13 vamos a empezar a leer. Si estás aquí. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire el 14. Como hijos, ¿qué dice? Obedientes. Cuando tú vienes a los pies del Señor, cuando Él te llama, aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, debes de permitir que Él sea el que te guíe, el que te enseñe por medio de su Santo Espíritu. El propósito, dice, es como hijos obedientes. Si te fijas en el capítulo 1, versículo 2, mira, para eso fuimos llamados. En el versículo 2, vamos a leerlo, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Fuimos llamados para obedecer. No fuimos llamados para vivir una vida de cristianos con apariencia. Tiene que haber una diferencia. Por eso les digo, quizás muchos cuando están empezando, pues les cuestan cosas. Y Dios en su paciencia nos deja pasar cosas, nos soporta, sabiendo que estamos aprendiendo algo nuevo. Pero Él tiene un tiempo. Él tiene un tiempo. Así como nuestros hijos cuando nacen tienen un tiempo de ser niños, van creciendo, pero tienen que ir aprendiendo a escuchar a papá, a mamá, a obedecerles. Los padres aquí terrenalmente enseñan conforme ellos creen que es correcto, pero no. Este Padre que tú y yo tenemos, por eso nos decimos hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Dice claramente la primera carta, en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 2, 11 y 12, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, dice, los que creen en su nombre, les dio el poder, o sea, la potestad de ser llamados hijos de Dios, que no es por voluntad de varón ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Pasas a ser hijo. Es como hijo te va a instruir, nos va a instruir el Señor. Entre más obedeces, mejor es para ti. Sí, estamos aquí. También dice que fuimos llamados para su alabanza. Eso está en Efesios capítulo 1 también, pero vamos a dejar ahí.
Vamos a seguir leyendo en el 14. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis, ¿qué dice, hermanos? A los deseos que antes tenías. Ya no sigas practicando lo que antes hacías. No te conformes estando en esa situación que estabas. Aquí hay algo mejor, está diciendo. Aquí hay algo para que tú seas diferente, para que seas una persona diferente, para que tú aprendas a hablar y pensar diferente. ¿Cómo debemos de aprender a pensar y hablar? Como Jesús. A pensar como Jesús. Acordémonos que allá en el mundo dicen cada cabeza es un mundo. Pero aquí no. Aquí todos tenemos que pensar como Cristo. Y hay un proceso. Por eso es la instrucción, por eso es la enseñanza, por eso se predica el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Es la enseñanza de Jesús. ¿Qué hace? Dice claramente en el libro en la primera carta de Corintios y en el libro de Romanos también, que el Evangelio que predicamos es poder. Si tú lo aplicas, esta palabra, esta enseñanza, te transformará. Ese es el poder que tiene de transformar. Para que tú seas diferente. Para que cuando te vean aquellas personas digan, yo a él lo conocía diferente. O yo veo algo diferente en esta persona. Mira, por la conducta de nosotros, dice las Sagradas Escrituras, que muchos serán ganados. Igual la mujer, por la conducta de las esposas, otras vendrán. Eso es cuando tiene una conducta en el Señor. Porque si nos ven a nosotros que nos decimos ser cristianos, pero andamos haciendo todavía las cosas del mundo, ¿quién va a querer venir? ¿Qué va a decir? La palabra de Dios dice que tenemos nube de testigos. La gente nos está viendo. La gente está viendo cómo haces, si en verdad eres lo que dices, si en verdad hay un cambio en esa persona. Hay nube de testigos. No es el saber palabra. Yo puedo saberme la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero mi conducta dirá si yo la estoy aplicando, si en verdad estoy creyendo. ¿Sí estamos aquí? Por eso dice una vez más el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Estando, ¿qué dice? En vuestra ignorancia. No conocíamos, estábamos en ignorancia, pero ya no. Hoy tú ya estás conociendo algo diferente. No ignoras estas cosas. No ignoras que el Señor pide santidad, que el Señor pide que seamos rectos, perfectos delante de Él. Muchas iglesias no quieren hablar de este tema, porque para muchos es muy duro, es muy fuerte el tema. Para mí no lo es. Es como es la palabra del Señor, es el Evangelio de Jesús. Y como tal lo tenemos que hablar, y no solo hablar, sino siendo hacedores de ello, ¿verdad? Dice el 15, sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Y qué dice? ¿Sed qué? También vosotros santos. ¿En qué dice? Nomás en la iglesia cuando vienen. No. ¿Qué dice? En toda vuestra manera de vivir. O sea que yo me voy a comportar como Dios me llamó a ser santo. En la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en donde quiera que yo esté, yo tengo que ser genuino. Mira, hermanos, en realidad muchas personas escuchan el Evangelio, el mensaje, y sienten bonito, y proponen en su corazón el hacer algo diferente, cambiar, y está bien. Pero si esta persona, este hermano, no se sigue nutriendo, no se sigue metiendo en escuchar, en llenarse de la palabra, en llenarse del Espíritu Santo, solamente quedó en un pensamiento, en un querer. Si estamos aquí. Entonces, esta persona que tuvo aquel deseo,
que entendió que lo que estaba escuchando era real, que era algo diferente, algo muy bonito, lo irá sofocando las cosas de este mundo, los afanes, la codicia, dice su palabra, y los placeres de esta vida ahogan esta palabra y no la dejan producir fruto. Y esta palabra es poder de lo alto. Esta palabra nos lleva a obtener esa corona de vida, nos lleva a obtener la salvación de nuestras almas. ¿O no dice así, hermanos? Así dice la palabra, mira, ahí mismo en el 1:8, ¿qué dice? A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Mira el 9 lo que dice. Obteniendo ¿qué? Este es el propósito, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor te trajo para que tú seas salvo. Por eso la palabra del Señor dice que muchos van a procurar, está hablando de cristianos, pero no podrán. Porque mucho cristiano sí le agrada la palabra, pero hay cosas que son de la carne que todavía las ama y no las quiere dejar. O sea, no quiere un compromiso serio con Dios. Sí, me gusta lo de Dios, sé que es real lo de Dios, pero todavía hay cosas que hay escondiditas o así acá, por acá, las sigo practicando. Nos podemos esconder del pastor, de los hermanos, nos podemos esconder de todas las personas y que nadie se entere. Pero el que nos ve es el Señor. A Él no le podemos ocultar nada. Y el que nos va a tomar a cuentas es Él. No es el hermano ni la hermana. Aunque por ahí hay hermanos que les gusta comerse a otros hermanos. Pero no fue eso a lo que te llamó el Señor. Si estás aquí, quiere que vivamos una vida santa, una vida agradable. Y la verdad no es gravoso cuando tú formas en tu vida, esta palabra la tomas en serio y es tu forma de vida. El hábito en tu vida será tu forma de vida. Será fácil. Mira lo que sigue diciendo. Una vez más voy a leer el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Mira, el que no se santifica, hermanos, ustedes ya entienden, ya han escuchado cómo se santifica una persona. ¿Qué dice San Juan capítulo 17, versículo 17? Jesús mismo diciéndole al Padre, santifícalos en tu verdad. Mira, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué nos va a limpiar? ¿Qué nos va a santificar? La palabra. La palabra nos limpia. Es como agua que nos limpia. Así lo dice en el Evangelio de San Juan capítulo 15. También dice claramente, dice, vosotros ya sois limpios por la palabra que habéis oído. Y no solamente limpios, libres, dice también en San Juan capítulo 8. Cuando les dice, está hablando con los judíos, dice, y los judíos que habían creído, dice, Jesús les dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y le agrega algo más, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Te hace ver, es como espejo la palabra, te hace ver que tú estás haciendo mal. Fue lo que hizo conmigo. Yo me miraba en ella y decía, esto no te agrada a ti, Dios. Y te empieza a ser libre, libre de aquellas ataduras, libre del pecado, libre de aquellas cosas que tu carne le estaban agradando. Entonces, si alguno tiene este problema, Dios nos dejó ayuda, nos dejó su palabra. Nos va a hacer, cuando tú crees en esta palabra te va a hacer libre con la ayuda de su Santo Espíritu. Y ahorita lo vamos a leer aquí. Pero tú tienes que tomar en serio esta palabra.
Si esta palabra no la tomas en serio, seguirás con mañas, seguirás haciendo las cosas que a tu Dios no le agradan. Y si tienes esperanza de salvación, olvídate de ella. Con Dios no se juega. Mira bien, aquí vamos a regresar. No le muevas, pero vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Hebreos, para que entiendan lo que estoy diciendo. Hebreos 12, 14. Por eso te digo, no la vas a hacer. Necesitamos esforzarnos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: esforzaos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosta la puerta que lleva a la vida eterna. Mira lo que dice el 12:14 de Hebreos. Seguir, ¿qué dice? La paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdame. Sin la cual nadie verá al Señor. Si esto no está en ti, hermano, hermana, ¿qué dirás? Pero es que ya me bauticé. Sí, es un mandamiento. Son los primeros rudimentos, los primeros pasos. Pero después que vienes, mira, solamente hay excepciones, como le sucedió a aquel que estaba a la derecha de Jesús. Pues él era un asesino, un maleante, quizás, yo no sé, pero no estaba en la cárcel por algo bueno. El asunto es que este que estaba a la derecha le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estaba ya en la cruz, no podía irse a bautizar, pero cuando le está diciendo esto: yo he creído en ti, Jesús le dice: en verdad os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese alcanzó misericordia porque no tuvo otra opción. Pero nosotros, estando en el camino, tenemos que dar frutos. No puedes estar regando un árbol, estarlo regando y no avienta frutos, no hace nada. No hay un cambio en ese árbol, sigue igual, aparenta que es un árbol frondoso. Digo porque estas cosas me las ha mostrado el Señor. En una ocasión me muestra el Señor un campo como de unas 3-4 acres. Era de calabazas. Y este campo, había calabazas bonitas, con su flor así, con sus hojas verdes, pero no echaban calabazas. Había otras calabazas medias amarillitas, y una calabacita así que aventaba así, pero no servía. Pero había otras que sí daban bonitas calabazas. Y yo estaba a la orilla de ese field, de ese campo, y me quedaba pensando: ¿por qué están así? Si a todos se les riega, a todos se les fertiliza, a todos se les está dando lo mismo. Y llega un hermano y me dice: hermano Carlos, ¿hay calabazas? Sí, hermano, por ahí busque. Pero yo preocupado, ¿por qué? Cada planta de esas representa un hermano. Hermanos que producen y hermanos que no producen. En otra ocasión yo miré un guanabo, estaba bien bonito, verde, alto, pegado a una casa, y yo lo iba a cortar desde abajo. Y una hermana me dice, escucho la voz, dice: hermano, es un guanabo. Sí, le dije, no importa, no da fruto, va para abajo. Si estás entendiendo, y esta es palabra de Dios, porque dice que el hacha ya está puesta en el tronco del árbol. Árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Tenemos que dar frutos. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No fuimos llamados para calentar una silla, una banca. Fuimos llamados, por eso yo siempre digo, somos privilegiados, afortunados. Fuiste llamado para que obtengas estas promesas. Tiene que haber en ti esta fe, esta esperanza. Porque si no tienes esperanza, si no crees en esto, ¿cómo tú vas a luchar por estas promesas? Todos nos tenemos que esforzar. No pienses que yo estoy exento de estas cosas. Yo mismo necesito estar produciendo frutos buenos,
Que cuando venga el Padre, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga Jesús, mire que en mí hay frutos buenos. Que cuando venga en ti, vea que tú estás produciendo frutos buenos. Que haya un cambio de verdad. Que haya un cambio sincero. Muchos son cristianos, hay iglesias llenas de cristianos, pero son cristianos nada más ancochados a medias. Y muchos pastores le van a dar cuentas al Señor, porque muchos no se atreven a decirles la verdad como tiene que ser. Mira lo que sigue diciendo el 17. Ya leímos el 16, ¿verdad? Si estamos aquí, hermanos. Leí el 14 y el 15 también, ¿ah? No, que leí el 15, ok. Voy a volverlo a leer. Gloria a Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todo lugar donde tú estés, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. 17. Y si invocáis por Padre aquel que es, fíjate bien lo que está diciendo, que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Nomás cuando vengas a la iglesia, eso dice. No. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, mientras estés en esta tierra, condúcete con temor delante de Dios, porque a Él le vamos a dar cuentas, porque Él es el que te va a premiar o te va a castigar. Si estás aquí, Él es el que va a cumplir sus promesas, sean buenas o sean malas, dependiendo de lo que tú y yo tomemos en decisión por hacer. Mira, dice el 18, sabiendo que fuiste, ¿dónde fuimos? ¿Qué dice? Que fuiste rescatados. ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde te rescató a ti el Señor? Tú ya lo sabes. ¿De dónde te sacó? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22. Mira, ahí está la clave, hermanos. Habiendo que dice, purificado tu alma se purifica, ¿qué dice? Por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué dijimos que es la verdad? Por obediencia a esta palabra. Tu alma se purifica, tu alma se limpia. Pero hay alguien más que nos ayuda. ¿Mediante qué dice? El Espíritu. O sea que esta palabra tiene que ir con el Espíritu Santo. Mire, hermanos, muchos conocen el toque del Espíritu Santo, muchos conocen el fuego de su presencia. Conocemos, me voy a incluir, la unción de Él la conocemos muchos. Pero ¿por qué no hay cambio en muchos de ellos? Algunos son tocados, es verdad que el Señor toca, se manifiesta y te dice: aquí estoy para ayudarte. Él es nuestro consolador, sí. Pero ¿por qué ves después que otros siguen con las mañas, no cambian? Dirás tú, bueno, pero es que si me tocó me debería de cambiar. No, sí, Él te está ayudando, pero hay una parte que te toca a ti, me toca a mí. Hacer morir lo terrenal, dice, no dice yo te voy a hacer morir lo terrenal. Si tú no escudriñas, si el Señor te quiere llenar de sabiduría, de conocimiento, pero tú no escudriñas la palabra, ¿cómo tú aprenderás? No, esa es tu parte. Esa es la parte que te toca, escudriñar. Si estamos aquí, ¿quién es el que te ayuda a entender las Escrituras? Es el Espíritu Santo.
Entonces, si no escudriñas, ¿cómo vas a conocer esa palabra? Si Él te quiere ayudar, pero tú no tienes tiempo. Mira, hoy no vinieron muchos. Y algunos me mandaron mensaje. Y si te platico qué cosas me dijeron, la verdad, yo entiendo que me están mintiendo. Pero no lo voy a hacer. Porque cada uno dará cuentas. Es que no pienses más de lo que no. Pero el asunto es el compromiso con el Señor. El compromiso con Dios. Si yo no tomo en serio este camino, yo seré como las ondas del mar. Seré un cristiano por tiempos, por meses, por semanas, quizás 1 o 2 años, pero después ya no estaré en el camino del Señor, porque no tomo en serio el compromiso con Dios. Porque mi compromiso tiene que ser con Dios, no con los hombres. Si yo tengo compromiso con Dios, yo voy a ser también fiel con los hombres. ¿Sí me entiendes? Si tú buscas serle fiel a los hombres, pero Dios no, nunca podrás. No se puede. Si estás aquí. ¿En cuál me quedé? Voy a leer 22 una vez más. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y lo agrega algo, para el amor que dice. Cuando tú entiendes esta palabra y eres ayudado por el Espíritu Santo, algo más tiene que venir. Porque hay 2 cosas que se resumen en todas las Escrituras. Dos mandamientos. El primero, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es donde la mayoría está fallando. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo tú vas a amar a tu hermano? Quizás amas a los que te caen bien, a los que te tratan bien. Pero los demás, ¿qué sientes? ¿Qué hay en tu corazón? Ya fue limpio del rencor, ya fue limpio de las malas sospechas. ¿O cómo está tu corazón? Porque aquí dice, para el amor fraternal, no fingido. Tu amor debe de ser sincero, no con apariencia. Lo dice también en el libro de Romanos, capítulo 12, ahí habla de eso. Ahora dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. O sea que de una manera muy fuerte, de corazón, que dice, puro. Y lo dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, no como cuando como nos engendraron, como somos de carne y hueso, sino como, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Cómo eres renacido? ¿Cómo somos renacidos? Cuando nosotros aceptamos y hay un cambio en nosotros por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Muchos dicen, y hay jóvenes que dicen, no, esa palabra ya es anticuada, es de aquellos. No, la palabra nunca deja de ser. Cielo y la tierra pasarán, pero su palabra dice, nunca va a pasar. Es por ella, ¿sí me entiendes?, que vamos a ser pesados en la balanza del Señor. Dice 24, porque toda carne es como hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Se seca y deja de ser. Del polvo fuimos tomados, y al polvo, ¿qué dice? Ahí está. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Cuando ves tú una flor en el tiempo que florea, ¿cómo ves los campos? ¿O cómo ves el jardín de tu casa? O el jardín de aquella persona que está lleno de flores, ¿cómo lo ves? Hermoso, ¿verdad? Es la gloria de esa flor. Entonces la gloria del hombre, ¿cuánto dura esa flor? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Sobre ese rosal, sobre aquellas plantas. Y luego después ya no hay flores. O sea, la gloria de esa flor, la hermosura fue por una temporadita. La gloria de los hombres también, todo lo que puedas obtener en esta tierra, todo lo que
la grandeza que puedas obtener en esta tierra terrenalmente, y que te pongan en lo alto acá, ¿cuánto tiempo será? Dice que es igual que la flor, será pasajera. Y muchos están luchando por eso, para ser reconocidos por otros, pero no luchan por ser reconocidos por Dios, que esa es la que permanece. Si estás aquí, la hierba se seca y la flor se cae. 25. Mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Si tú, hermano, hermana, si tú te aferras a esta palabra, buscas obedecer esta palabra, no una religión, a esta palabra. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Serás levantado cuando Él venga. Y si estamos aquí parados todavía y Él viene y estamos haciendo la voluntad de Él, seremos levantados juntamente con los que están durmiendo. Esas son las promesas. Pero tienes que creer en las promesas. Tienes que tener esa esperanza en tu vida. Mira a nuestros hijos, los jóvenes, ¿qué esperanza tienen? ¿Dónde están metidos? Aún gente mayor, ¿dónde está metida? Si su esperanza fuera Dios, estuvieran haciendo otra cosa. ¿Qué estuvieran haciendo? Mira, para que entiendas, aquí está en la primera carta de Juan, capítulo 3. Adelantito. Es preciosa la palabra, hermanos. Es hermosa. Nuestros hijos, nosotros nos tenemos que estar nutriendo, que esta palabra esté escrita en nuestro corazón. Porque esta palabra es la que nos va a transformar y nos va a salvar. Mira el 3:1 en adelante. Primera carta de Juan 3:1. Dice así. Yo les hice una pregunta ahorita antes de venirnos para acá. ¿Qué les pregunté? A ver si están conectados. ¿Sí ven cómo se desconectan tan rápido? Hay que estar atentos. Leía yo el 24 y 25 de 1 Pedro. Estén allá porque no quiero que se me detengan. Conéctense. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estaba yo diciéndoles, hermano, hermana, que el que entiende que esta palabra lo va a salvar, le va a ayudar a ser diferente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer? Eso, ahí me quedé. Y por lo dije, vámonos a primera carta de Juan capítulo 3. Tristemente, yo he mirado que a veces salemos y te gozas del mensaje, pero allá a la vuelta nomás te empiezas a comer unos tacos y ya no te acuerdas de la palabra. Y esa debe de estar aquí en tu corazón. Decir: Señor, esto es para mí. Estas promesas, esta bendición es para mí. Y la meditas y la comes y la vuelves a comer, la masticas. Está en tu mente, en tu corazón. Y esa palabra no será borrada. Cuando quiera venir el enemigo a acusarte de esto y esto otro, la palabra está. Porque dice claramente en las Escrituras que es la espada del Espíritu Santo. La palabra es la espada. Yo voy a usar esta palabra para confrontar al enemigo. Esta palabra para salvar mi vida, para corregir mi vida. Mira, 3:1, ¿lo tienes? Primera carta de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, tenemos una esperanza, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, dice, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3, mira, pon atención. Y todo aquel que tiene, ¿qué dice? Esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
se purifica. El que tiene esta esperanza, el que tiene esta esperanza de salvarse, de obtener la corona de vida, ¿qué dice? Deja todas las cosas de este mundo, deja la basura, se limpia, se purifica. Está esperando en Él. Está aquí en la tierra, trabaja, pero Él se sigue gozando, está esperando. Él sabe que aquí somos peregrinos. Él sabe que a Él lo está esperando esta ciudad preciosa. Que Él no pertenece de aquí, que Él pertenece a esa ciudad hermosa, a esa nueva Jerusalén. Nuestra ciudadanía es esa, no aquí. Aquí vamos de pasada. Mira bien los tiempos. ¿Cuánto tiempo hace que yo estaba como niño? ¿Hace cuánto tiempo estabas como niño? Vamos creciendo y se nos van acortando los días. Cada día nos vamos acercando a aquellas cosas que muchos le tienen miedo, a la muerte. Pero a eso es donde vamos. Del polvo fuiste tomado, ahí vamos. Pero ¿sabes qué? La esperanza nuestra es que no importa en qué tiempo moramos, sea como sea, sirviéndole al Señor. Mira, aquel que ama a Dios, aquel que entiende quién es su Dios, no desea estar aquí. El apóstol Pablo decía, no sé si irme o quedarme, porque para mí mejor es irme, pero para vosotros es que yo me quede a ayudarles. ¿Por qué decía Pablo que deseaba irse? Porque es mejor estar con el Señor. Mira, el que estaba a la derecha, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús dónde iba a estar? En el paraíso. Jesús ahí enseñó algo, dice, murió el rico y murió Lázaro. El rico fue hallado en el infierno y Lázaro fue hallado en el seno de Abraham. O sea que viene siendo el paraíso. No murieron, no están muertos. Aún el que se va al infierno no muere. Se le llama segunda muerte porque va al tormento, porque el alma nunca muere. ¿Sí estamos aquí? Entonces dice, todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Mira, aquí atrásito, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pedro sabía que esta tierra va a ser quemada, va a ser acabada también. Vamos a leerlo desde el 12, 3:12, aquí en la segunda de Pedro. Está atrásito, 2-3 hojitas para atrás. Dice, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El 13, ¿qué dice, hermanos? Ayúdame. ¿Cómo ves? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿A poco no quieres estar ahí? Dice que allá no va a haber más llanto, más tristeza ni más dolor. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Tienes que desconectarte de las cosas de aquí terrenales. No es que nos vamos a ir a la montaña, como dijo el apóstol Pablo, a vivir, no. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si Dios te bendice, te da, que tu corazón no esté en ello. Que aprendas a vivir en escasez y en abundancia. Que si Dios te quita, como lo hizo conmigo, pero que estés pegadito a Él. Cuando Él ve que esas cosas que te estaban estorbando, te las quita y aprendes a depender de Él, te las empieza a regresar para atrás y multiplicártelas. Yo lo he vivido. Le doy gracias a Dios. Mira, aquí está mi tío. Tío, me da gusto que esté acá. Tío Pancho, me da gusto que esté acá. De verdad, de corazón se lo digo. Yo había deseado un día ver a mi tío y a su esposa. Hace años el Señor mostró eso. Hace años. Y le doy gracias a Dios. Mira, necesitamos entender esto, hermanos.
Esto no es un juego. Esto no es un juego. Tarde que temprano no vamos a estar acá. Tarde que temprano. Pero lo importante es que tu alma se salve. Ya sea que tengas o que no tengas, pero que no te aparte, no se aparte tu corazón del Señor. Todo aquel que se aparta del Señor, hermano, está perdido. ¿Sí me entiendes? Mucha gente tiene su corazón en sus propiedades, en lo que tiene. Pero hace años, yo sé que mi tío sabe que yo llegué a tener económicamente bien. Pero mi tío hay cosas que no sabe, que hoy voy a escuchar un poquito. A mí Dios me llevó a quitar todo eso, tío. Todo. Todos mis ahorros, todo lo que tenía, y no nomás eso. Llegué a tener una deuda de $30,000 en el banco. Y quedarme sin nada y endeudado. Por 6 años duré pagando esa deuda. Pero yo entendía que era de parte de Dios. O sea que a mí no me traumó ni nada de eso, no. Yo sabía que yo tenía que aprender a depender 100% de mi Señor. Hasta que me rendí completamente y le dije: Señor, no tengo ni para el pago de mi casa. No tengo ni para el pago de mi casa y no quiero pedir prestado, Señor. Tu palabra dice que no ha visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Se lo dije al Señor de todo mi corazón, rendido. Y tú sabes cuando te rindes de verdad, no cuando tú dices palabras, sino cuando te rindes de tu corazón. Es una conexión con Dios tan especial que no te la puedo explicar. Solamente las palabras que te puedo decir es que te rindes completamente. Es cuando dices: ya no puedo más, aquí estoy, Señor. Dependo de ti. De ahí para acá el Señor me empezó a bendecir, tío. De ahí para acá, hermanos, me empezó a bendecir el Señor. Fue cuando en una ocasión entraron 3 ángeles a la casa. Y un ángel trae un pan grande de esos que se usan como para allá en Guadalajara, y lo pone sobre mi mesa y me dice: mientras tú sigas así, Carlos, nunca faltará el pan de sobre tu mesa. Y el otro ángel que entró dijo: el Espíritu Santo es en esta casa. Y así, hermanos. Entonces Dios es fiel. Dios es fiel. Yo estaba a punto de pedirle prestado a mi hermano Norberto, pero Dios no me dejó. De repente me llega un cheque regalado de $7,800. En el tiempo cuando comprabas casa por primera vez, que estaba Obama, estaban haciendo eso. Agarro ese chequecito, pago mis diezmos y pago lo que debía de los biles, y la otra parte se fue a la deuda de $30,000. Así estuve por 6 años. Y no me pesó ni nada, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque yo entendía, es un diálogo en el corazón con mi Señor, que era parte de mi proceso. Y mientras tú no entiendas cuál es tu proceso, siempre estarás batallando. Porque Dios te va a meter en un proceso, en aquellas cosas que a ti no, que no las quieres dejar, que tú eres hijo de Dios y no las quieres dejar, pero a tu Dios no le agradan. Te va a meter en un proceso. Y si por un tiempo largo no entras en ese proceso, no te gusta ese proceso, tu corona la va a tomar otro. Así dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y el 11. En el 11 dice, ¿qué dice el 11, hermano Chuy? Apocalipsis 3, 11, fíjate lo que dice. En el 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que viene para el mundo entero. El 11, ¿qué dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que alguien más puede tomar tu lugar. Si estás aquí, esforcémonos, ¿no? Pero nosotros, dice en el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esta espera, ¿qué dice? En esta espera de estas cosas,
¿Qué dice, hermanos? ¿Qué nos invita? Procurad, dice, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Porque sin la paz y la santidad que leímos, nadie verá al Señor. Si estás aquí, hermano, hermana, luchemos. Yo no puedo salvarte, ni tú me puedes salvar a mí, pero nos podemos ayudar. Si estás acá, está en ti que tú quieras, aceptes esta palabra. Esta palabra no es mía, ni la conocía. Esta palabra lo hago mía y tú la debes ser tuya, porque esta palabra nos va a salvar. Porque si no queremos, hermanos, mira, dale para atrás aquí. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, ya con esto los voy a dejar ahorita. Yo creo que entendieron. ¿Lo tienes? 2:7, primera de Pedro. Pero vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, o sea, Jesús. Pero para los que no creen, para los que no quieren creer en Jesús, mira, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y mira cuando dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, Jesús también es piedra de tropiezo y que hace caer a otros. ¿Por qué? Porque tropiezan, ¿qué dice? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estamos corriendo peligro, hermanos. Estamos corriendo peligro. Mira, cuando el Señor me alcanzó a mí, cuando yo estaba en mi pueblo allá en Islahuacán, niño, yo deseaba aprender un instrumento. Deseaba aprender la batería, el piano, un instrumento, lo que fuera. No conocía de Dios. Nunca pude yo, porque no había quien y no había modo. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y el Señor me alcanzó, yo sabía que esta palabra transformaba, porque lo hizo conmigo. Yo sabía que esto era a lo que yo había sido llamado a predicar. Pero tuve la oportunidad de aprender a tocar el piano. Es mi llamado. Otros pueden tener el llamado y aprender piano y todo esto, pero esto fue mi llamado, la palabra. Y cuando tuve la chance de aprender piano, estuve aprendiendo, pero fue como una desilusión, como que no me llenaba. Le volví a tratar cuando venimos a Farnesville, la guitarra, pero fue como otra desilusión, no me llenaba. Pero hay unos que fueron llamados para eso, para tocar un instrumento. No estoy diciendo que es algo malo, no, sino que cada quien tiene un llamado. Yo dije, con esta palabra yo les puedo hablar a muchos. Y Dios los puede cambiar, Dios los puede salvar. Mira, yo les he dicho, la alabanza, el tocar, el cantar, es parte del complemento. Pero si tú cantas y tú tocas y tú danzas, pero no obedeces la palabra, ¿de qué te va a servir? De nada. O si yo predico y no obedezco esta palabra también, ¿de qué me va a servir? De nada. Entonces el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Esforcémonos, hermano. Tienes trabajo, porque debemos de aprender a ser genuinos. Aquí, en el trabajo, en casa, en todos lados. Y si en algún área estás fallándole al Señor, dobla rodilla. Pídele misericordia al Señor, que Él es grande en misericordia. Pero de corazón. Si estamos aquí, hermanos, luchemos por nuestra salvación, que pronto no vamos a estar acá. Yo los dejo con esto, que el Señor me los bendiga.